primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía el doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy... Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, este cenáculo histórico donde cada semana tratamos de ilustrar al país y a la sociedad sobre los momentos estelares de la historia y de los temas de la contemporaneidad que tienen que ver con la permanencia en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico. Este país, en su accidentada vida histórica, y es un hecho no controvertido, que tiene autoridad de cosa juzgada frente a la historia contemporánea nacional, ha tenido grandes pensadores que han definido la fisonomía histórica, filosófica, humana y sociológica del pueblo dominicano, entre lo cual está para ubicarnos en los umbrales del siglo XX dominicano a ese eminente ciudadano e ilustre por muchos conceptos,
como lo fue el licenciado Américo Lugo, cuando señalaba en el 1916 en Heliotropo: no hay que forjarse ilusión sobre el valor moral del pueblo dominicano. Ya a la caída del régimen de Trujillo y haciendo acopio a múltiples ideas y conceptos que en un momento determinado, por un intelectual dominicano que hizo una licenciatura en filología en la Universidad de La Habana, como es don Andrés Le Mateo, lo definió como el pesimista dominicano. Ahí, en esa corriente de pensamiento, en la cual indefectiblemente hay un profundo pesimismo sobre el destino y la evolución dominicana, luego de la desaparición física de Trujillo, aparece Juan Isidro Jiménez Grullón, donde ahí se hace una obra emblemática de interpretación de la sociedad dominicana, que es la obra, para de acuerdo a mi humilde criterio, más acabada sobre, sociológicamente, como te reitero una vez más frente al país, la interpretación sociológica del pueblo dominicano, como es República Dominicana, es una ficción. Y en ese ensayo, con mucha agudeza, con mucha profundidad en sus ideas, con un conocimiento cabal y lúcido de los procesos evolutivos de la sociedad dominicana, que lo demostró en sus 3 tomos de Sociología Política Dominicana, el doctor Jiménez Grullón llega a una conclusión patética, dolorosa, pero irreversiblemente: los dominicanos, en la apertura y la democracia y en los procesos sucesivos, lo hemos validado, donde señala con propiedad que la República Dominicana es y seguirá siendo una ficción, en el epílogo de esa obra fundamental de sociología, de interpretación del pasado dominicano. Aquí, en los diversos fastos de la historia contemporánea nacional, hemos tenido mucha gente que ha luchado porque en este país prevalezca la democracia y la justicia social. Pero aquí, lamentablemente, y hay que reconocerle esa frase que en una conversación me sostenía ese distinguido guía intelectual de varias generaciones de abogados dominicanos, como fue el doctor Rafael Luciano Pichardo, que los pueblos que no tienen memoria histórica están destinados a desaparecer. Entonces nosotros tenemos ese maleficio histórico. Como decía mi padre también en sus intervenciones televisivas ante el país, porque tenemos que tomarlo como marco referencial a mi padre, porque exclusivamente fue de las personas que en televisión señalaba esos vicios y esa parte ominosa de nuestro pasado histórico, a que motivó que un prevíspero Oscar Doble Toledano, P.R. Thompson, le publicara Borges, Democracia y Bollón. Nosotros analizamos objetivamente el desarrollo social y económico que se ha operado en la apertura y la democracia. Aquí hay un país que usted sale y usted cree que usted está en el West Side, o está allá abajo en el East Side de Manhattan, todos los restaurantes de lujo llenos, toda la gente consumiendo, una cosa que es increíble en comparación con los indicadores reales de la economía dominicana que se tiene. Este es un país, indudablemente, donde hay una gran dispersión y ha habido un crecimiento inusitado en las últimas décadas sobre la estructura urbanística de la ciudad de Santo Domingo y otros pueblos del país, pero en el fondo, en el sustrato conceptual, hemos visto, como decía Octavio Paz, analizando al laberinto de Soledad y Postdata, que las desigualdades sociales que se produjeron en la sociedad mexicana fue en el momento de mayor crecimiento económico
en la década de los 80 y algo similar ha sucedido en la República Dominicana. Aquí hay mucha gente que se ha enriquecido con el poder político de turno y por eso yo hoy día leía temprano un artículo que publicaba mi querido amigo Ramón Emilio Núñez, uno de los penalistas dominicanos y abogado más distinguido, más preparado, más decente, más educado y más humilde que hay en la sociedad dominicana, porque aquí hay una serie de petulantes, de prepotentes, de figuras que lo que son unos vividores que están pegados, que quieren vivir pegados de la teta de la vaca del Estado Nacional, buscando contratos onerosos en el ejercicio de la profesión liberal de abogado en la República Dominicana. Y como yo no me he beneficiado de ninguno, yo no lo defiendo a ninguno, que vengan esos, que le paguen ellos a los latreros que ellos han hecho ricos, que sean esa gente que vengan a defenderlo. Pero Francisco Carvajal no va a venir, todavía no pongan la foto del cumpleaños, que no he terminado con este comentario que es muy delicado, que tiene que ver con Jenny Berenice. Búscame una foto de Jenny Berenice, que con Jenny que voy a entrar ahora. Entonces, aquí hay un grupo de políticos y de gente que se han enriquecido a la desaparición física de Trujillo. Ahí tenemos en el seno de las organizaciones empresariales de la República Dominicana a los nietos de los guaremates que acompañaron a Rafael Leonidas Trujillo Molina en su dilatada vida pública como ejecutor y director de los destinos nacionales. Y esa gente se quedaron mucho con la fortuna de Trujillo, con lo que significó el patrimonio de Trujillo. Y ya yo no voy a repetir eso lo mismo porque, como yo le decía a un amigo muy querido y a veces medio temperamental, como es Luis Miguel Pereira, uno en estos análisis históricos tiene que irse indefectiblemente, inexorablemente a los métodos contemporáneos de interpretación de la historia. No se puede ser apasionado. El latino se maneja en una ciclotimia, es temperamental o es bajo, no se va a la posición ecléctica, a la posición intermedia. Nosotros estamos buscando la posición intermedia en este análisis que hacemos al inicio de pasado y presente sobre el desarrollo social y económico que ha experimentado la República Dominicana y los contrastes que en el mismo se dan. Ahí acaba de ser designada la distinguida joven Jenny Berenice Reynoso como Procuradora General de la República y Ramón Emilio Núñez como, reitero, un destacado colega, abogado, hombre decente. Acaba de escribir un artículo muy hermoso en el día de hoy, en el día de ayer, perdón, en el periódico El Caribe sobre lo que significa la designación de Jenny Berenice como jefa del Ministerio Público en este momento, porque primero es una designación que se hace por las modificaciones que el mismo Poder Ejecutivo se delegó al Consejo Nacional de la Magistratura, cosa a la cual yo me opuse, pero son decisiones y uno desde un programa de televisión no se va a poner de mojiganga ni va a cambiar las políticas públicas que ya están preconcebidas, porque la gente hay que esperar que se traye. El que está miando, no le puede decir que se pare, hay que dejarlo que termine de miar. Y así es las cuestiones políticas aquí, las políticas públicas, hay que dejarlo que se terminen de trallar. Se decidió que a través del Consejo Nacional de la Magistratura se iba a poner un Ministerio Público. Yo con esa señora le tengo una gran admiración, es una mujer que representa dignamente la mujer dominicana y su belleza en sus distintos matices, pero también la noto a veces un poco acelerada, un poco distraída o alejada de la normativa procesal penal vigente en la sociedad para, en ciertos procesos judiciales que se han seguido en la apertura y la democracia y sobre todo a partir de la asunción a la detentación del poder político en la ciudad dominicana de don Luis Abinader Corona. Entonces yo creo que el ideal de justicia tiene un concepto,
tiene un vocablo, como diría Manei Pellerano Gómez. Hay un vocablo que se trata de igualdad. Igualdad en el tratamiento a los temas fundamentales de conducción. Y nosotros no hemos visto que el Ministerio Público haya iniciado ningún proceso de persecución contra ningún funcionario de la actual administración de don Luis Abinader Corona, a quien el humor público señala muchas veces a muchos funcionarios como que han cometido en sus funciones públicas ilícitos penales que indefectiblemente necesitan que sean perseguidos por la señora, hoy Procuradora General de la República, Yeri Menerice Reynoso. Aquí hay gente, y eso es bueno que se sepa, porque ahora estamos entrando en un proceso muy importante históricamente hablando. Es un fenómeno que va a depender mucho del destino dominicano, la elección de las próximas autoridades que van a regir los destinos nacionales. Apenas a don Luis Abinader Corona le quedan 3 años en el ejercicio de sus funciones como encargado del director de la cosa pública en República Dominicana, pero 3 años pasan a la velocidad de la luz, como diría mi Soto, así, a vuelo de pájaro, y entonces nosotros nos vamos a ver frente al destino dominicano. Entonces, las personas que potencialmente tienen la calidad, la capacidad, la destreza, los crisoles, el aval histórico, político y sociológico para sustituirlo en la detentación de los destinos nacionales. Parece que muchos no estamos, yo creo que el país dominicano en esta coyuntura histórica, yo creo que son muy poca gente que está en capacidad para sustituir a don Luis Abinader Corona, que indefectiblemente va a tener que salir porque él es un invento y como él es temperamental, como esa cantante famosa de la historia del bolero cubano que tanto impresionó a la generación de mis padres, como es Orguilló, la temperamental Orguilló, como él es temperamental y toma las decisiones por impulso, ya decidió que si estaba ya eso decidido en las disposiciones constitucionales de que no iba a haber una elección presidencial, eso estaba definido. Entonces inventaron hacer un candado, una cosa, ahorita lo van a considerar la gente, lo van a querosear, porque ese es el dominicano. Cuando usted está arriba, todo el mundo le cae atrás, lo brinca, lo baila, todo lo que usted hace está bien, incluso si comete ilícito penal está protegido por el manto del poder político, pero cuando viene una revisión, cuando viene un cambio, vienen esos procesos. Entonces vienen también los momentos amargos, los momentos tristes, los momentos de desolación, donde usted se somete al escrutinio de la sociedad. Entonces nosotros, en esta contemporaneidad, en este momento, en esta actual coyuntura histórica de la sociedad dominicana, mirando en retrospectiva la historia contemporánea dominicana, mirando en retrospectiva lo que ha sido la evolución política en República Dominicana, tenemos que concluir que indefectiblemente muchas de las personas que aspiran a dirigir los destinos nacionales dentro del Partido Revolucionario Moderno no reúnen los crisoles y los credenciales frente al país, porque como yo lo he definido, son en su mayoría muchos políticos inorgánicos. El que presenta, de acuerdo a las encuestas sectoriales, como Gallup, que es una de las encuestas para mí más serias, es el señor David Collado, que es el ministro de Turismo, que se priva en manejarse con una transparencia y una inusitada, se tiene un buen manejo, pero a mí me están llegando, y no quiero adelantarme ante el país, porque yo como abogado y como hermano del penalista
más importante que ha habido a la desaparición física de Héctor Emilio, a la desaparición física de Ramón Pina, Acevedo y Martínez, como lo es Miguel Valerio. No hago ninguna afirmación ante el país si no tengo las pruebas documentales que yo la pueda sustentar por ante cualquier jurisdicción de juicio que se me emplace a demostrar mis afirmaciones ante el país. Entonces, ese joven está... Esos son un grupo de políticos, que son un grupo de políticos inorgánicos. Ahí está el tal ese, el yayo ese de aduana, que ese... pero señores, ¿ustedes creen que un país que tiene un inventario de gente que se fajó para sustentar la democracia en esos lúgubres 12 años del poeta Balaguer, donde se perdieron muchas vidas importantes? ¿Usted cree que este país merece que toda esta altura de juego su destino dominicano esté en manos de el tal Sal Lobatón ese, el otro, el hijo de Winton Arnaud, que lo que, como decía José del Cuello una vez en televisión, que lo que hacía era que asaltaba billeteros para llevarle dinero a Peña Gómez? Eso lo dijo José del Cuello Hernández aquí en este país, una de las mentes más lúcidas y claras. El otro, la hija de Hipólito Mejía. Pero venga acá, ¿ustedes creen que un país como el nuestro, ustedes creen que un país como nosotros, en esta categorización, pero ahora está Samuel Pereira, está aspirando, señores, un hombre que era mensajero de la oficina de abogados de Castillo y Castillo, pero en este país, señores, por eso que yo les voy a decir una cosa. El de la muerte de Trujillo para acá, ninguna administración lo ha hecho diferente, en la cual está la administración de don Luis Abinader Corona. Vamos a hacer un análisis simplista, un análisis basado en el principio constitucional de la razonabilidad, un análisis objetivo que no admite bajo ninguna escuela de pensamiento una objeción. Aparte de esta constelación de políticos inorgánicos que tenemos en la República Dominicana, que usted lo coge, el único de ese partido que tiene condiciones políticas es Guido Orlando Gómez Mazara, pero Guido Orlando Gómez Mazara, mi hermano, en esa historia de un resentimiento que él no se termina de quitar de arriba, lo ha limitado en la penetración a ciertos estamentos de la sociedad. ¿Cómo usted sale ante el país con un disparate de que usted conoció la pechuga de pollo después de viejo? Guido, pero ¿y qué locuras son esas? ¿Qué mensaje tú estás mandando? Una de las mentes que pudo haber un momento determinado de la historia contemporánea nacional haber sustituido el liderazgo de Peña Gómez, porque el único aquí que puede conceptualizar, y en eso hay que estar claro, aquí el único que puede discutir ideas y conceptos con Leonel Fernández es Guido Gómez Mazara, en ese partido. Hay ninguno, ni más, ni Carolina, ni ninguna de esa gente. Carolina que se vaya por una escuela de modelaje, que se vaya para Nueva York, a la compañía de Oscar de la Renta, que se lleve su grupo de amigas y que se vaya para eso. Pero Carolina para esto, que sepa que ella no va ni con la fuerza de Hipólito Mejía ni con nadie. Eso se puede desbaratar el grupo completo. Pero ahí no va ninguno de ese grupo, de esos guaremates no va ninguno. Ahí sí están con Omar también. Esos son políticos inorgánicos, señores. Esos son políticos que no tienen la cultura vivencial necesaria que se necesita en un país con la condición y la vida accidentada histórica que ha tenido para detentar los destinos nacionales. En la constelación del panorama político nacional, yo solamente le veo condiciones de conductor a Guido Gómez Mazara y a Leonel Fernández. Y ambos tienen una tasa de rechazo un poco elevada, de acuerdo a las encuestas sectoriales de las cuales yo he tenido acceso. Pero las únicas dos personas en este país preparadas para conducir ahora mismo, en toda la constelación de estrellas, son esos dos. Y el David Collado, ese que era que yo quería decir una cosa, aquí hay que analizar un tema.
Porque aquí se habla mucho de que está ligado a un grupo económico, que los Vicini, sí, los Vicini son gente de trabajo, han sido gente que yo he tenido mis enfrentamientos sobre el origen de la fortuna de ellos, yo me lo he enfrentado en un programa viral que se hizo en las redes sociales con Conducción al Desnudo con mi amigo Rafael Guerrero. Los Vicini son gente importante en el desarrollo de las fuerzas sociales y económicas de la República Dominicana. Es una familia preeminente, pero también tiene su sombra. Entonces, usted no me puede decir porque es un capricho de un tipo de la familia Vicini que quiere que David Collado ascienda a la conducción de los destinos nacionales. Una persona que inclusive estaba en un proceso de rehabilitación en una clínica de New York por el consumo de drogas. ¿Ustedes quieren que esa gente sea que le decidan? No, papá, este país no se merece eso. Y este presidente, que se ponga los pantalones, porque va a salir desconsiderado, que se ponga los pantalones y que se deje de estar jugando y de viajecito y qué sé yo qué, llevándose de gente que, como decía Luis Miguel Pereira, hay gente que aparece en este país, una de las frases célebres, que yo la tengo compilada para ponerle en el segundo tomo de frases célebres dominicanas, aún inédita, don Emilio de Morici. Aquí hay gente que parece que le succionaron el cerebro y no piensan. Entonces, aquí todos, desde la muerte de Trujillo para acá, no lo han hecho diferente ningunos. Y son los que han reivindicado el fantasma de Trujillo. En esta actual administración ha habido mucha corrupción. Ahí está el caso del grupo de ese, del muchacho, del hijo de Guillermito Gómez. Bueno, de ese no se puede esperar otra cosa, pero tanto ese grupo de gente. Están también los intelectuales que me han producido un profundo desencanto, como es Tony Daful y Andrés Le Mateo, que al fin de cuentas Andrés Le Mateo, cuando tenía ese espíritu crítico, rompiente, agresivo, contra la administración de don Leonel Fernández Reina y don Danilo Medina Sánchez, en el fondo lo que estaba buscando era un puesto que lo pusieran embajador ante la UNESCO. Y ya él cumplió su sueño, ya él se retiró. Esa gente no han, en los vicios y debilidades de la actual administración de la cosa pública, que se han repetido los mismos vicios y debilidades de las administraciones anteriores, ellos no han mostrado el espíritu crítico ninguno. Están vendidos, por eso fue que yo tuve en el programa de, señores, es que hay que actuar de manera rectilínea. Yo nunca me he beneficiado de un contrato del gobierno, de un anuncio, ni nada. Aquí ustedes no han visto pasar un anuncio del gobierno. Yo tengo muchos amigos, yo tengo muchas colindancias ocultas con la actual administración que dirige los destinos nacionales. Pero por un tema ético yo me trato de responder, porque aquí hay gente que tienen privado, hay un grupo de los Altagracias Salazar, ese grupo que quieren estar privando en que cumplen los valores éticos en el ejercicio de la profesión liberal del periodismo, pero quieren estar con el desfajo abierto o enseñando los genitales. Eso no es así, no. Este país necesita gente de verdad que sean paradigma. Gente realmente. Asimismo, ese mismo ministro de Turismo se ha encantado ahora y se ha metido en unos proyectos, autorizar unos proyectos selectivamente en la zona turística de Bávaro Punta Cana. Yo estoy estudiando bien eso, porque por ahí es que le va a venir a David Collado, primero ahí que donde él va a empezar a tener problemas. Y donde se muestra que él, independientemente del índice de favorabilidad que tiene ciertas inclinaciones y en ciertas decisiones no aplica el principio de igualdad consagrado constitucionalmente en toda nuestra autoridad histórica. Entonces aquí váyanse preparando porque aquí va a venir una cuestión que en este país, yo mismo que me he mantenido al margen de cosas, voy a tomar posición. Porque este país le costó mucha sangre a mucha gente para que caiga en manos de cualquier guaremate, de cualquier político inorgánico. Usted sienta a David Collado y le pregunta, vamos a hablar, ven, mijo, vamos a hablar de las ideas políticas en Santo Domingo. No te voy a traer a
la labor del partido entre las masas, ni estructura y ritmo de la sociedad humana de Vladimir Leonov Leninov. Vámonos las ideas políticas en Santo Domingo, que es un compendio ligero de Tony Avelino, el hijo de Andrés Avelino García y Solano, aquel famoso poeta postumista que indudablemente constituyó el gran sabio y el gran filósofo que hemos tenido nosotros en toda nuestra accidentada vida histórica. Entonces, no se pongan a estar inventando. No, esto no es un negocio. Este país necesita un desarrollo social consistente. Aquí tenemos una gran infraestructura que se ha creado en la parte urbana, pero en República Dominicana, siendo objetivo, mirando las políticas de desarrollo social y humano que han tenido éxitos en otras latitudes geográficas con características similares a las nuestras, nos vamos a dar cuenta inmediatamente que aquí hay un profundo endeudamiento externo. El poeta Balaguer, como yo he reiterado muchas veces, y no voy a volver, porque no quiero aparentar un papagayo ni ponerme de mojigán en televisión, ni estar de mojigán repitiendo ideas y conceptos aquí, ni nada de eso, porque ustedes nunca me han visto a mí que le diga a una gente, mire, póngame una cosa, suscríbase a mi canal de YouTube. No. Esto es un programa que lo ve quien lo quiere ver, y el que quiere este país, y el que tiene sentido de responsabilidad con este hábitat geográfico. Aquí no es cuestión de que fulanito, que perencejito, mire, que hágame, denle me gusta, que haga esto que lo otro. Mientras menos gente ve este programa en las redes sociales, mejor para mí, porque este es un programa de los que más cobertura tiene, porque tiene repetición los sábados de 12 a 1 de la madrugada, que ya toda la gente que ha entrado, que ha salido a cenar, y por el tema de seguridad de República Dominicana está en su casa viendo ya estos canales, y este es un canal bajito. Y después los domingos se va por 6 satélites, por Super Canal Caribe para todo el territorio continental americano. O sea que esto tiene su público amplio, garantizado por encima de lo que son los likes y los views de las redes sociales. Eso a mí no me interesa, eso yo se lo dejo a los tigres, a eso, esa subcultura que se ha generado como consecuencia de la crisis de la instrucción pública en República Dominicana. Esa subcultura que se ha creado, los Mami Jordan, los Fokker, todo ese tipo de cosas, que eso son cuestiones que, como diría un intelectual dominicano, la música popular dominicana actual es el reflejo de la profunda crisis del alma nacional. Entonces, un país, imagínense, de Mami Jordan, de Yailin, que es la más viral, que una serie de cosas. Entonces, ¿qué valores le estamos dejando a las generaciones futuras? Si hay una sociedad en dispersión, no hay cohesión de grupo en ningún argumento. Y lo que hay un grupo de gente que han ido a enriquecerse del Estado, y ese mismo caso yo lo he señalado ahí. David Collado va a tener que responder unas investigaciones porque hay unas cuestiones, unas autorizaciones de proyectos turísticos en la región este del país que no se le ha dado oportunidad. Sin embargo, al Grupo Vicini, al Grupo Inicia, que tienen otras compañías inmobiliarias, se le ha dado ese gesto. Se tiene que explicar eso. No estamos diciendo que ese muchacho sea, bajo ninguna circunstancia, haya cometido un ilícito penal en el desempeño de sus funciones públicas ante el país. Muy por el contrario, él goza del principio de la presunción de inocencia y del debido proceso, porque sería un irrespeto ante el país y una violación a las normas éticas del ejercicio de la profesión liberal de abogado, yo imputarle un ilícito penal a una persona en público, en televisión, si como se estila, como se es una costumbre aquí, sin que ningún tribunal de la República Dominicana se haya pronunciado. Lo que yo quería decir, y que yo a veces me discrepo mucho, era como le decía Freddy Vera a mi papá, Carvajal, tú comenzaste hablándome por la José García, terminaste por la 19 de marzo, te subiste a la Palma Hincado, no fuiste céntrico en la idea y en el concepto que tú querías plantear ante el país. Y tú tienes que estar claro en un tema. Uno tiene que estar claro en un tema, que era lo que yo iba a decir con relación a la señora Jenny Berenice y el hermoso artículo muy conceptuoso de Ramón Emilio Núñez, que es que
en ese tema, ella es una procuradora, una joven, como yo he señalado, ante el país, una persona muy respetuosa, una persona muy cosa, pero a veces en algunos procesos judiciales, pero a mí no me toca hacer este papel, porque que vengan aquí un grupo que son los que se beneficiaron aquí de grandes contratas en la construcción de la cárcel de La Parra. Porque a mí yo a esos señores ni siquiera lo he saludado nunca un día, pero le voy a decir una cosa. Pero yo pensando como patriota, como dominicano, al margen de esas querellas cotidianas, al margen de esos convencionalismos epocales, uno tiene que ubicarse por encima del espacio y, como decía Esquirri, y mirar hacia la eternidad, hacia las cosas trascendentes, hacia las cosas que realmente inciden en el mejoramiento de la vida de los demás. Y yo he señalado que la señora Jenny Berenice, mi única queja con ella es que en los procesos judiciales no ha sido objetiva, se la ha visto muy parcializada con el grupo que tuvo la detectación del poder político en la República Dominicana en los últimos 8 años antes de entrar don Luis Abinader Corona a dirigir los destinos nacionales. Señores, aquí hay cosas que son elementales, aquí hay cosas que no necesitan análisis de interpretación, porque son cosas que están clarificadas ante el país. Antes de la asunción al poder político de don Luis Abinader Corona, yo me topé un día en la clínica, el Centro Médico Real, con el señor Lofulcal, el ministro de Educación que tuvo el señor presidente en su doctora administración. Y de golpe y portazo se desaparece, viene un tema, le da un tema, entonces aparece atendiéndose en el Massachusetts General Hospital, uno de los centros médicos más exclusivos y más caros y más de avanzada en investigaciones médicas en Occidente, y diríamos a nivel global. Massachusetts General Hospital. Ahí solamente han accedido personas como José Luis Corripio Estrada, gente que usted lo puede contar con los dedos de la mano, Manolito Alfaro, gente en República Dominicana que usted lo puede contar con los dedos de la mano. Entonces el señor sale de un cargo y en vez de ir al Centro Médico Real se va al Massachusetts General Hospital. Son contrastes que se dan en la política vernácula en República Dominicana. Esas son cosas que suceden aquí. Entonces yo lo que quería, resumiendo, en este introito de pasado y presente, es que felicitamos la designación de Jenny Berenice, pero también la exhortamos a que sea un poco más objetiva y menos apasionada en la persecución de los ilícitos penales en República Dominicana, que lo cual es mi única disidencia con ella, porque reconozco que es una persona honesta, que es una persona bien intencionada, que es una persona que está trabajando por la construcción de un mejor país, pero si no se quita esa pequeña historia de un resentimiento de arriba, aunque ella quiera trascender, no va a poder trascender. Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un
delicioso guiso y detrás una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos, porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa, tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero, De La Famosa, claro. y La Famosa, lo más natural. ¿Y si vivir la vida que siempre has soñado en el Caribe fuese más que una quimera? En el vibrante destino de Bávaro Obregón Punta Cana, durante años hemos construido los sueños de miles de familias e inversionistas. Redefinimos el desarrollo inmobiliario, haciendo de la ilusión de tener un lugar propio una realidad al alcance de miles de personas, en un complejo habitacional que más de 1.300 familias llaman hogar. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos seguir innovando? Diseñamos Sunset Gardens, un entorno donde urbanidad y naturaleza se fusionan, con villas que conjugan elegancia y tranquilidad, rodeado de árboles, senderos para caminatas y la seguridad de sentirse en casa, de ser parte de la comunidad. Pero seguimos creciendo y pensamos en una solución inmobiliaria donde los inversionistas encontraran tierra fértil para el incremento de su capital, inclusive para aquellos que comienzan a dar sus primeros pasos en la inversión en inmuebles, manteniendo un precio competitivo. Y justo allí se gestó Sondistra, un proyecto de exclusivos apartamentos con una singular fusión del estilo urbano con un toque caribeño. Y así como el vertiginoso crecimiento de Bávaro Punta Cana no parece tener límites, nuevos desarrollos se avistan en el futuro de Ciudad del Sol. Así que tomamos un momento y reflexionamos. ¿Cómo podemos hacer que nuestra comunidad siga creciendo? ¿Cómo podemos hacer el sueño de vivir en el paraíso una realidad aún más asequible? Y así surge nuestro nuevo proyecto. Una comunidad con un espíritu y diseño minimalista, pero acogedor, con todas las comodidades y pensado para aquellos que se inician en la inversión inmobiliaria o quienes quieren maximizar sus inversiones. Una suerte de pequeño paraíso que llamamos Solara Apartments, un paraíso tropical a tu alcance. Porque nosotros no construimos viviendas, construimos sueños. Doctor, ¿cómo definía al doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy disfrutamos los dominicanos.
Bueno, ya prácticamente en el epílogo de esta conversación que he sostenido ante el país sobre el panorama electoral dominicano, yo quiero concluir que yo no me baso, yéndonos a los métodos contemporáneos de interpretación de la historia, en decir, no, que aquí fulano fue presidente y cualquiera puede ser presidente. No, nosotros no podemos pensar así. Estamos pensando como, si pensamos así, estamos pensando como el perfecto idiota latinoamericano. Nosotros tenemos que pensar realmente en cuáles son las personas que tienen la capacidad para la detentación de la cosa pública. Porque, como reitero, tenemos un gran nivel de endeudamiento. La actual administración no ha querido poner en juego su popularidad, ni ha querido hacer una reforma fiscal. Esto es una sociedad, señores, muy compleja. Esto es un país difícil. Este es uno de los países más difíciles. Es una sociedad en dispersión total, con el problema migratorio haitiano. Ahí vimos al general Willy Ballester, que estaba recorriendo la frontera, que es un militar de carrera, un militar de cierta importancia aquí en República Dominicana. Porque eso también, hasta en el estamento militar, no hemos degradado en la apertura y la democracia. Cuando Trujillo habían esos generales como tipo Fausto Camaño, Ludovino Fernández, dígase lo que se diga, Federico Fiallo, pero tenían este país a raya, tenían este país en orden. Entonces, nosotros, con nuestros moldes conductuales, en la apertura y la democracia hemos reivindicado el fantasma de Trujillo y cada día lo seguimos reivindicando. Entonces, aquí no podemos seguir en ese término bajando, sino que debemos reconocer las personas que, como el general Willy Ballester y el ministro de las Fuerzas Armadas, el señor Onofre, han ido manejando la frontera de la República Dominicana. El tema migratorio haitiano es un tema muy complejo. Los temas migratorios en cualquier latitud geográfica, en Europa, en Estados Unidos, en una serie de cosas, no es tan simple como se ve. Hay otros elementos sociológicos que hay que tomar en cuenta, como en el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, que nosotros que somos autosuficientes, eso es un invento de Hipólito y de Limber Cruz, que somos autosuficientes, alimenticiamente hablando, eso es mentira. Aquí le voy a decir una cosa, nosotros dependemos de la mano de obra haitiana, porque el haitiano es que se mete a hacer la labor. Entonces aquí tampoco podemos, el señor presidente tiene que entender eso. Así como lo va a entender Donald Trump en Estados Unidos, con esas políticas públicas que ha venido con ese narcisismo y con esa egolatría inusitada, va a tener que en un momento determinado parar el tema, porque es que hay labores que ya culturalmente, y el que conoce a la sociedad norteamericana, que es una sociedad también con sus complejidades, al igual que la nuestra, ya tiene que ir entendiendo que hay una serie de labores que solamente la realiza el trabajador inmigrante. Y aquí también, no es como tampoco es un mito y una fábula que se dice que no se cumple con las obligaciones laborales que se derivan de la ejecución de contratos de trabajo. Eso es mentira, ellos tienen su beneficio. Los haitianos aquí saben más de leyes laborales que Rafaelito Alburquerque de Castro, el hijo de don Chichi Alburquerque Sayas Bazán, para mencionar solamente un ejemplo. Aquí se sabe demasiado, entonces eso es un mito y una fábula. Entonces aquí el señor presidente de la República, que está bien intencionado, eso no hay lugar a duda, está bien intencionado, pero de buenas intenciones, como se dice en algo popular, está empedrado el camino del infierno. Pero él tiene buenas intenciones en que defender la dominicanidad. Pero hay realidades, porque la vida en suma, como decía Renan, es el plebiscito cotidiano de cada día, es la realidad vivenciar. Y contra la realidad vivenciar usted no puede oponer escuelas de pensamiento, ni mucho menos que hay que deportar tanto. ¿No? ¿Quién va a hacer esa labor aquí? Si el dominicano, por ejemplo, para tomar un ejemplo, los dominicanos nosotros no queremos a ninguno, quieren coger sol, ni nada, los quieren estar debajo de una mata de coco, con un motor, para ir pagando, para pagar, lo pagaré, y
haciendo transbordo, y los que pagan de verdad y los que trabajan de verdad son la gente que tienen los empleados agrícolas haitianos. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio en ese aspecto. No es que tampoco ellos quieran cogerse el país como se lo querían coger, que estaban ya en una forma muy penetrante, muy rompiente, ya habían tomado posesión de ciertas comarcas y ciertos puntos de la producción nacional que dependían directamente de ellos. En eso hay que saberle buscar el equilibrio, en eso estamos claros, eso no se discute bajo ninguna escuela de pensamiento, pero nosotros tenemos que analizar ese tema con mucha cautela. Yo creo que tanto el señor Luis Ballester, sobrino o nieto de un gran abogado dominicano, fue Luis Ballester, está haciendo una gran labor en la Dirección General de Migración. Eso hay que reconocérselo a él y al presidente de la República. Al terminar este programa quiero compartir con el público, porque durante este transcurso de esta semana estuve de cumpleaños y mi hijo Dani, mi esposa y mis hijos me hicieron una fiesta sorpresa que fue bastante concurrida, con muchos abogados y colegas. Que mucha gente me critica y me dicen, Carvajal, pero tú nada más invitarte, no yo no tengo la culpa, ni tengo, que les digo, la vida te da hermano que tú no lo eliges, es la vida que te da tu hermano. Y que el hecho de que muchos de mis amigos sinceros hayan sido gente exitosa en el desarrollo de la práctica de la profesión liberal de abogado, como es el caso de Miguel Valerio, Marcos Peña, Luis Miguel Pereira, Prácer Castillo, Luis Julio Jiménez, Pedro Gamón y toda esa gente, no es un asunto que a mí me liga. O sea, yo siempre he tratado de reunirme con gente que realmente me aporten algo al conocimiento, porque uno humildemente eso es lo que uno tiene que hacer, siempre bajo la égida de las enseñanzas primarias de la moral social de mi extinto padre, Francisco Carvajal Martínez. Y ya al término de esta conversación franca, abierta y coloquial que siempre he sostenido ante el país con ese dominicano, como lo fue don Sergio Federico Germán Medrano, una de las mentes más lúcidas y preclaras del derecho dominicano en la segunda mitad del siglo XX dominicano, y que constituía una excepción a esa regla de que el pensamiento jurídico dominicano había entrado en un descenso, la doctrina jurídica dominicana, en la apertura y la democracia, lo constituyó el talento y la probidad de don Sergio Federico Germán Medrano, que es una persona que indudablemente en este país dejó una impronta en el ejercicio de la profesión liberal de abogado en la República Dominicana. Entonces nosotros tenemos que aprender a valorar y a tomar en cuenta esos grandes valores dominicanos, porque en la medida en que nosotros sustentemos esos valores dominicanos, es que vamos a preservar los elementos primarios de la nacionalidad que se están perdiendo hoy día. Tenemos que actuar con la precisión de un cirujano, y yo creo que este momento histórico es profundo para una reflexión, para una catarsis social, porque República Dominicana indefectiblemente seguirá desarrollándose y no perecerá en el espacio y en el tiempo, porque así lo han demostrado muchas figuras y muchos hombres que en los diversos fastos de la historia contemporánea nacional se sacrificaron profundamente por este hábitat geográfico, y esa generación, la semilla de esa generación aún está germinando en la sociedad. Gracias y memoria a don Sergio Federico Germán Medrano, que me acompañó durante muchas noches en estas inquietudes patrióticas que captamos de este cenáculo histórico que es pasado y presente. Buenas noches, amigos televidentes.